duda. Cuando vos venís de una gripe, ¿igual te podés vacunar? ¿Alguien sabe? Yo consultaría. Consulte con un especialista. Bueno, está. No, porque estoy saliendo de una, pero tengo hora el lunes acá en el canal para vacunarme. Veremos. Bueno, pero muy buenas tardes para todos en casa. No dejen de vacunarse. Finalmente la coalición logró un acuerdo. Primero fue Cabildo Abierto con sus tires y aflojes. Después fue el Partido Colorado, que quedó un poco como disgustado por ese acuerdo que hizo el Ejecutivo con Cabildo Abierto, sin consultarlos, se sintieron ninguneados, esa fue una expresión que se utilizó bastante. Pero hoy pareciera que la cosa se saldó. Quien quedó obviamente muy disgustado es la oposición. Vamos a repasar la crónica de Telemundo y después venimos a estudios. Como coalición estamos dándole a la ciudadanía una respuesta a un tema que tiene larga data, que ha tenido mucho diagnóstico, pero que había tenido poca acción. Los diputados aseguraron que la reforma cumple con su objetivo central: disminuir las transferencias a la seguridad social a menos de 10% del Producto Interno Bruto. Al final del día, la cuenta que tenemos que sacar es el ahorro previsto que hay. Este era el objetivo que estaba planteado y este objetivo está, con las modificaciones que se realizaron, no fue alterado. Está apoyando la posibilidad de tener varias causales jubilatorias, permitiéndole a muchos uruguayos, a miles de uruguayos, que puedan acceder a una jubilación a los 63 años de edad. Lo que hay acá es el resultado de una democracia que funciona, pero de un compromiso que se cumple ante la población, después de un compromiso firmado por todos los partidos políticos en el compromiso por el país. El proyecto fue aprobado en comisión este jueves, solamente con votos de la coalición. El Frente Amplio analizará el articulado final del proyecto durante el fin de semana, previo a la votación en el plenario de la Cámara de Diputados la próxima semana. Los diputados dicen que faltó información, que faltó tiempo y que faltaron opiniones de autoridades nacionales, de expertos y de organizaciones sociales. Hoy estamos con un proyecto invisible, yo lo decía la otra vez de esta manera, porque para nosotros hay un montón de propuestas fragmentadas que ni siquiera conocemos a cabalidad. Nada que sea retroceso en derechos, votaremos. Para nosotros este es el peor final para un tratamiento en comisión legislativa de un proyecto tan relevante. Un tema tan importante para la sociedad uruguaya requiere de transparencia. El no tener los datos significa no saber cómo movernos, significa no transparencia en los impactos que tiene la ley. Bien, nos está acompañando primero panelistas invitados, Antonio Maeso, Diego Olivera, gracias por estar aquí. Y como invitado especial, el diputado por el Frente Amplio, Sebastián Valdomil. ¿Cómo le va? Bien, Victoria. Muchas gracias por la invitación. Un gusto acompañar como siempre. Bien, como ustedes ya saben, dentro de lo que habían sido las propuestas de Cabildo Abierto para el proyecto de la reforma, se tuvieron en cuenta sus puntos, ¿no? Cuestionándose desde algunos lugares, bueno, qué pasa con la sustentabilidad del sistema en general si hacemos estos cambios. Se estudió, se negoció, de 15 a 25 quedaron en 20 para el cálculo de los mejores años, más otros pedidos y planteos que había dejado por escrito y de hecho elevado al Ministerio de Economía y Finanzas el propio Cabildo Abierto. Quedó desligado de este análisis y de este proyecto si las AFAP finalmente iban a poder o no invertir en el exterior, los aportes de los uruguayos. Después aparece el Partido Colorado con nuevas propuestas que también son llevadas, que flexibilizan un poco más los años que se te computan, la posibilidad de que no sea sí o sí que tengas que aportar al BPS y a la AFAP, queda más en tu derecho, en tu libertad, en fin, un montón de acomodos y se podría decir flexibilidades al proyecto original, que está bien y se entiende que entonces del otro lado digan, pero bueno, y entonces, con todos estos cambios, ¿va a ser sostenible o finalmente es un acuerdo al que se llegó políticamente para saldar o zanjar el tema del compromiso con el país? Desde la oposición, bueno, insisten en desconocer el contenido, en la premura y en el retroceder en derechos. Bueno, a mí me gustaría que nuestro invitado pudiera explicarnos
cada uno de esos puntos que son los que sostienen desde su sector. Nosotros llegamos al final del tratamiento legislativo con una sensación de que nos quedaron muchos temas por profundizar. Entre el 29 de marzo, que fue el día que el Ejecutivo mandó el primer paquete de modificaciones, y el miércoles, nosotros estábamos tratando el proyecto de tenencia compartida en diputados, llegó el segundo paquete de cambios que son iniciativa privativa del Ejecutivo, y contamos también los cambios de redacción que hizo el Partido Colorado, más algunos cambios que llegaron en el día de ayer. Estamos hablando de 103, 104 cambios a un proyecto que tiene 310 artículos aproximadamente. Es un tercio del articulado que aprobaron los senadores en diciembre, se modificó en el tratamiento en diputados. Nosotros ya habíamos señalado cuando vino el Ministerio de Economía por primera vez y por el Ministro de Trabajo y el doctor Saldain el 7 de febrero que íbamos a hacer algunos planteos de, bueno, cómo realmente se modificó las proyecciones del gasto previsional que trabajaron en el Senado con los cambios que se introdujeron allí. Ahí hubo un primer acercamiento a ese número, es decir, bueno, ¿cuánto del PBI vamos a gastar en jubilaciones y pensiones de acá al 2070, por ejemplo? Y bueno, con los cambios que se agregan al Senado, los cambios que procesan ahora diputados. Esos números obviamente van cambiando. No mencioné también la gradualidad del IAS, que también, es otro de los puntos que fueron aceptados. Que fue el último en ingresar, ¿no? Que es un ingreso directo y genuino al BPS. Todas esas modificaciones alteran la ecuación financiera de la sustentabilidad a largo plazo, que para nosotros era la palabra de la ministra de Economía. Dice, acá lo principal es la sustentabilidad financiera y contener el déficit. Esa fue pero ¿y qué hay de los derechos? Porque en realidad están ganando en derechos los uruguayos con estos cambios. Y en algunos casos estamos perdiendo. ¿En cuáles? Por ejemplo, que haya un impacto en la cobertura de gente que hoy, por ejemplo, llega a duras penas a jubilarse con 60 años porque tiene una exigencia de su actividad laboral muy fuerte. Bueno, con 65 posiblemente esa persona no se jubile por causal común y tenga que jubilarse por alguna causal como retiro anticipado, enfermedad o directamente por seguro de desempleo. O si cumplió los 38 años de servicio. Eso es un ingreso final del Partido Colorado. Pero está, digamos, estamos hablando de un conjunto de trabajadores, de actividades, particularmente trabajadoras domésticas, trabajadores del transporte, trabajadores de la industria frigorífica, que ya tienen dificultades hoy en su relación con el mundo del trabajo para jubilarse con 60, con 65 es complicado, más complicado aún. Y eso aumenta los gastos del BPS. ¿Por qué? Porque cuando ese trabajador tiene que ampararse en alguna causal como el seguro de enfermedad, el seguro de discapacidad por actividad laboral o directamente se queda sin trabajo, que eso es algo que nos dijeron muchos actores en la comisión, hay empresas y sectores de actividad que están dejando de contratar evidentemente trabajadores con 58, 59 años, ya los están invitando a retirarse, digamos, y que evidentemente no toman. Entonces hay un problema para trabajadores que con 62, 63 años se pueden quedar sin empleo y que luego son inempleables. Bueno, ese trabajador tiene que esperar hasta los 65, Victoria, para jubilarse. Eso genera un gasto al BPS, un gasto al sistema de cobertura social que no está estimado. Entonces, haciendo la cuenta final, nosotros pensamos que el criterio original que manejaba el gobierno de tratar de defender la sustentabilidad financiera del sistema, ahora se ve severamente comprometido. Y en algunos casos, cada cambio ha aumentado el gasto. Claro, pero, diputado, lo que yo no entiendo es cuando habló por primera vez la ministra, el primer grito desde la oposición era esto va a traerle... va a empeorar las jubilaciones, siempre se están como que priorizando la caja grande en vez de las individualidades. Bueno, ¿se va modificando y tampoco sirve? Lo que pasa es que la ministra ese día nos dijo no hay margen para negociar. Y ese margen luego apareció. Porque ahí hay otro elemento. Entonces, que el Frente Amplio se le reclama, ¿no? Que sí, bueno, ¿y cuál es la propuesta del Frente Amplio? Bueno, si el 7 de febrero la ministra hubiera dicho hay margen para introducir cambios, de repente la discusión hubiera sido otra. Eso nosotros lo tomamos como palabra final. Luego esa palabra final no se sostuvo porque evidentemente Cabildo Abierto amplió el margen, más que el margen consiguió una resma de hoja para escribir. El Partido Colorado también amplió el margen. Los únicos que no tuvimos la capacidad de decir, bueno, ¿se puede mejorar algo en este tipo de pensiones para las viudas, por ejemplo? ¿Se puede mejorar algo, por ejemplo, para el porcentaje que reciben los discapacitados? Bueno, si hubiéramos tenido un mensaje claro el 7 de febrero, de repente la historia hubiera sido otra. Porque es de recibo. Es decir, bueno, el Frente Amplio se queja de que aumente el gasto previsional. Claro. No nos quejamos. Algunas cosas las señalizamos nosotros, por ejemplo, el impacto en las pensiones a las viudas.
nos da tranquilidad de que esto vuelva a estar como está ahora y que las mujeres que quedan viudas tengan, después de los 40 años, la pensión de por vida, si tienen un determinado monto de ingreso. Eso nos parece que es un buen cambio, dejarlo como esté ahora y no recorte el derecho a esas trabajadoras, a esas personas. Pero si, insisto en esto, si el 7 de febrero nos hubieran dicho hay posibilidades de mejorar, el tono de la oposición y el trabajo legislativo hubiera sido diferente. Bien, pero ¿qué les quedó pendiente? Porque de hecho se retiraron, o sea, ni siquiera se quedaron hasta el final. Nos retiramos el día de la votación por 2 argumentos. Votamos en general en contra, eso se sabía desde nuestro tratamiento en el Senado, ahí no había nada para ocultar. Votamos en contra y luego nos retiramos porque a la hora de votar el articulado uno por uno, hay 100 cambios, de repente no 100, pero 50, que son los que han venido en las últimas semanas, que nosotros no tenemos el costo, no tenemos la versión del gobierno concreta para decirnos, bueno, este cambio obedece a tal cosa, este cambio va a impactar de tal manera. No teníamos esa información. Entonces, a la hora de levantar la mano por sí o por no a artículos tan específicos que sufrieron cambios en las últimas semanas, nosotros dijimos, bueno, este no es el tratamiento que un tema tan relevante para la sociedad uruguaya estamos dispuestos a avalar, y por eso nos retiramos de la comisión. Eso no quiere decir de que no vamos a estar en el plenario el lunes, vamos a dar la discusión. Y supongo que algunos artículos votarán, como algunos pasó se van a votar, algunos vamos a presentar sustitutivos, como se hizo en el Senado. Bien. Nosotros queríamos terminar de otra forma, pero las propias dificultades internas que tuvo la coalición para cerrar un acuerdo hizo que la variable de ajuste fuera el tiempo que se le da a la oposición para recibir la información. Y nosotros no es que queremos saber todo, queríamos que el gobierno viniera a decir, bueno, estos cambios se fundamentan en determinados acuerdos políticos, pero también tienen una solidez técnica. En 15 días que nosotros nos sesionamos, que estuvimos de cuarto intermedio en cuarto intermedio, perfectamente podría haber venido una delegación del BPS, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Economía, podría haber venido el PIT-CNT, que vino solo una vez y nosotros quisimos que viniera, y el propio CIMBE, que entre otras cosas fue una de las entidades de la sociedad civil que dijo, acá van a haber impactos sobre lo que van a ganar los jubilados y los pensionistas del futuro, y que la discusión terminó de la peor manera, con el ministro de Trabajo diciéndole que era unos mercachifles. Fue muy violenta, la verdad que fue muy poco feliz el final de la discusión en comisión. Se podría haber incluido en una jornada o en 2 jornadas estas delegaciones. La caja notarial pidió ser recibida por segunda vez, no se la respondió. O sea, en esos 15 días que estuvimos aguardando el humo blanco de las negociaciones de la coalición, ¿no se podría haber colocado para que estas delegaciones vinieran y dejaran planteada su posición? Pero todas estas delegaciones ya pasaron. Pero los cambios ameritan, particularmente el de la caja notarial. Los escribanos no están de acuerdo con la resolución final que les incorporaron en las modificaciones. Porque dicen, nosotros queríamos otra cosa. Sí, ellos querían ser independientes, pero bueno, sí. El proyecto incluye abarcar todas las cajas. Un periodo de 3 años y luego evaluar si se ingresaban o no. Bueno, ahora lo que aparentemente es un periodo de 3 años y adentro. Ellos plantearon en su derecho, no sé, tienen su fundamentación, yo no soy escribano, pero entiendo el argumento que colocan arriba de la mesa. Bien, permítame una vuelta de panel, si le parece, Valdomir. ¿Qué pensás? Perdón, arranco con vos, Pepe. No quisiera dejar de tener esta oportunidad de un análisis mínimo desde el punto de vista periodístico, porque me parece que se cierra una etapa bien interesante en un ámbito político donde la discusión política primó por encima de lo técnico, así que quisiera hacer el análisis desde el punto de vista político. Me parece que la coalición superó una profunda crisis, la más profunda desde que está en el gobierno, no sin costos, seguramente se verán más adelante, pero claramente hay costos aquí. Ahonda aún más las diferencias entre la oposición y el oficialismo. Creo que quien no sale bien parado es quien ha impulsado esta iniciativa, me refiero al doctor Rodolfo Saldain, y también queda claro que la ministra de Economía juega siempre, o casi siempre, el papel de, digamos, el malo de la película, en el sentido de cerrar los grifos para decir, bueno, hasta acá llegamos, esto es lo que... Y después se sabe que alguna gotera le sacás. Claro, y quizás de repente... Teniendo en cuenta que el tema era político, se debió abrir un poco más la discusión, me parece, en ese momento, para que hoy no se llegara a esta posibilidad, que, a ver, no tiene nada fuera de los aspectos tradicionales del Parlamento, de votar el articulado por un lado, en lo general de otra manera, y hasta plantear sustitutivos, que es lo que aparentemente piensa hacer el Frente Amplio. La sustentabilidad que tú mencionabas me parece fundamental, porque sin ella lo que vamos a tener es una reforma
más acotada en el tiempo. Bien, bueno, ¿y quién garantiza hoy que se dé esa sustentabilidad, ¿no? Porque podría perfectamente uno pensar, bueno, pero esto fue un acuerdo político que dejó por fuera el contenido, ¿o no? ¿O es un acuerdo político con toda la responsabilidad del caso para que realmente el proyecto original, variaciones mediante, se sostenga en el tiempo y sea sustentable? Capaz que a más largo plazo, sí, no con la inmediatez, ¿no? y la efectividad que se pretendía, pero en definitiva va a ser mejor que esto que hay ahora. ¿Quién responde eso? Es un acuerdo político que mira la sustentabilidad, plantea sin duda una cuestión de responsabilidad, pero para mí achica notoriamente el plazo. ¿Qué pensás? Bueno, el proceso legislativo siempre tiene un componente técnico y un componente político. Ambos hacen diálogo entre sí. Recordemos, y el otro día lo repasamos, que esta reforma tuvo ya 5 etapas, ¿no? Comenzó por una comisión de expertos en el 2021, con todos los partidos, con la sociedad civil. De eso que emergió de la comisión de expertos, luego el Poder Ejecutivo, pero a nivel desde el Gobierno Central, presenta un anteproyecto, ese anteproyecto luego es discutido en el ámbito de la coalición y va al Parlamento ya otra cosa. Es decir, esto que el presidente caracterizó como teníamos un litro de leche y a ese litro de leche se le empezó a echar agua, ¿sí? Claramente está marcando que se está diluyendo el impacto que el gobierno buscaba, a ver, que no es el que todos pensamos que debería buscar, que es la sostenibilidad financiera. Obviamente que la sostenibilidad financiera es importante, no es la única. Ahora bien, ese objetivo de sostenibilidad financiera que el gobierno buscaba, no sabemos hoy si se sostiene o no se sostiene. ¿Por qué? Porque este paquete de modificaciones importante que se le está haciendo, que es producto de una negociación casi desesperada para mantener a la coalición unida y votar esto cuanto antes, porque se vienen los tiempos electorales, y a la población está marcando a través de las encuestas que esta reforma no le gusta, esos intentos desesperados de acuerdo marcan un paquete de varias decenas de modificaciones sobre las cuales no hay cálculos, sobre las cuales no hay estimación de impacto. Entonces, el Parlamento va a ir, creo que la semana que viene, al plenario de diputados a votar una cantidad de aspectos de la reforma que no tienen valoración técnica. No, ¿no hay valoración técnica? ¿Quién dijo que no hay? Bueno, los tiempos no estuvieron dados para que este paquete... Por ejemplo, el otro día lo discutimos en este mismo panel. El Partido Colorado está planteando una rebaja del IAS muy importante, del 20%, que no se sabe bien exactamente cuánto le va a costar, que obvio que va a beneficiar a un conjunto de jubilados, en general de jubilaciones bastante altas, porque el IAS lo paga solamente el 25% más alto de los jubilados, que en principio, por los primeros números que pudimos estimar, va a costarle al país al menos 80 millones de dólares por año desde ya, no cuando se empiece a aplicar la reforma. Bueno, no según estos cambios últimos ingresados. Bueno, es parte de ese paquete. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, vos decías que sí, que hay evaluación de costos y demás. Bien, pero antes de la pausa...